donde cogimos a General Quevedo preso, en aquella época era comandante, y por último, estando junto con él, ¿no? Con último combatí con él en lo que es Casa de Piedra, que era Santo Domingo. Camilo era buen guerrero, mandaba, pero iba él. El soldado siempre mira el jefe. Cuando el jefe le dice a usted, ve aquella dirección que está allí, y desde allí tú atacas, es muy saludable ver que cuando tú menos lo esperas, el jefe está atrás de tuyo ahí tirando tiros pegados a ti. Y eso era Camilo. Por ejemplo, en el combate de Santo Domingo, nosotros atacamos por una parte y cuando vinimos a ver ya Camilo estaba metido por unas cuevas por arriba, atacando ya metido ya él completamente adentro de la cueva. O sea, que él no solamente mandaba a los soldados, él hacía el papel de soldado también cuando había que hacerlo y casi siempre peleaba de pie. Esa era otra cosa, que en la sierra Angelito Verdecia y él eran los únicos que hacían eso de los comandantes, que peleaban ahí de pie. Fueron precisamente su capacidad combativa y el respeto a sus subalternos los principales elementos que forjaron el carácter guerrillero de este hombre, al que muchos llamaron el señor de la vanguardia. Uno de los comandantes que la tropa más respetaba allí siempre era Camilo. Era bueno, él era amable, él no era una persona como algunos que eran déspotas y eso, no, él siempre fue una persona amable. Eduardo García fue capitán del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Un día íbamos pasando nosotros y él estaba acampado y él estaba peleando. Estaba junto a Oreste y a Larita. Bastante acalorado estaba y yo le pregunté que qué le pasaba. Y él me dijo que los comunistas le tenían la tropa esa revuelta. ¿Y quién? Y no, el Chino Figueredo, que lo boté de aquí por comunista. Según quienes compartieron con Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra, su postura política, al menos antes de la llegada al poder en 1959, era anticomunista. Yo conocí a Camilo Cienfuegos cuando estábamos acampados en Juan Alicante, entre Yaguajay y Caibarien. Roberto González fue teniente del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Cumplió prisión política en las cárceles castristas. Yo te puedo decir que Camilo es un caballero en lo que dice la guerra y guerrilla. Hombre cordial y hombre bravo. Lo que sí te puedo decir bien claro, que en los años 59 Camilo era un apolítico. Cuando una vez en el campamento nosotros hablamos con él, él nos dijo que su papá era un anarquista. Y Osmani, con la tendencia que usaba Osmani desde su niñez en la escuela, pero él en ningún momento tenía ninguna facción y le sabemos que era así porque cuando nosotros hablamos del comandante Félix Torres, que lo votamos del campamento nosotros por la ideología de su política que tenía, entonces él comprendió lo que Félix Torres era un comunista. Entonces se puso de parte de nosotros en aquel momento y nos apoyó contra Félix Torres. Los ideales de Camilo en ningún momento fueron comunistas. La batalla de Yaguajay, que marcó la mayoría de edad de Camilo Cienfuegos como líder guerrillero, provocó, junto con la toma de Santa Clara, la huida de Fulgencio Batista y con ello el triunfo del proceso insurreccional que dio inicio a la revolución castrista. Camilo, a diferencia de Ernesto Guevara, respetó las vidas de los prisioneros de guerra. Cuando el cuartel se rinde el 31 de diciembre, partimos para La Habana, con Camilo que iba con nosotros. Entonces, cuando llegamos al primer pueblo de Esperanza, estaban detenidos los militares que yo conocía. Entonces, personalmente yo hablé con Camilo y yo dije, ahí está Pancho Cuba, que yo lo conozco, Olivera y Moya el guardia, esa gente no se mete con nadie. Y me dijo, ¿tú estás seguro? Digo, sí, Camilo, que estás seguro. Entonces, bajo la responsabilidad de Camilo, lo soltó con un buen gesto de caballero. Camilo Cienfuegos realiza su entrada a La Habana en la tarde del 2 de enero de 1959 y, siguiendo las órdenes de Fidel Castro, toma la fortaleza de Columbia, donde radicaba el Estado Mayor del Ejército del general Fulgencio Batista.
estuve con Camilo Cienfuegos como corresponsal de guerra de la revista Bohemia en el combate de Yaguajay. Cuando terminó el combate de Yaguajay salió la columna de Camilo para La Habana y yo iba en esa columna. Camilo iba adelante en un automóvil, yo iba detrás en un vehículo que decía Bohemia, corresponsal de guerra, y ahí yo entré a La Habana con la columna de Camilo Cienfuegos. Agustín Halle fue reportero de la revista Bohemia. Como corresponsal de guerra cubrió varias acciones del ejército rebelde, entre ellas la batalla de Yaguajay. Fue amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. La característica de él no era del tipo de un ideólogo, sino de acción, era un guerrillero. Y le era muy útil a Fidel Castro y él era ciego con Fidel Castro, seguía a Fidel Castro a todas partes. Entonces, Fidel quería que él fuera el que entrara a La Habana primero. Entramos a Colombia 18 personas, el camarógrafo que yo tenía y yo y 16 guerrilleros, Camilo y 16, y tomaron el cuartel de Colombia. 6 días más tarde llega a La Habana Fidel Castro al frente de la denominada Caravana de la Libertad. A partir de ese momento, Camilo Cienfuegos se convierte virtualmente en el segundo hombre de la Revolución cubana, lo que genera los primeros conflictos en la sucesión de mandos. Yo conocía de vista a Camilo Cienfuegos durante las manifestaciones estudiantiles contra Batista, pero en realidad cuando intimamos fue cuando yo dirigía la Radio Rebelde en la Sierra Maestra, época en que Camilo frecuentaba, nos hablábamos muchísimo, algunas veces hacíamos transmisiones, discutíamos de historia, que fue una de sus preocupaciones de siempre. Carlos Franqui es escritor y periodista. Fue director de Radio Rebelde en la Sierra Maestra y posteriormente del diario Revolución. Es autor del libro Camilo Cienfuegos. Es significativo el por qué razón Fidel Castro escogió a Camilo Cienfuegos, que estaba en Yaguajay, 100 kilómetros detrás de Guevara, que había tomado Santa Clara para tomar Colombia. Y la razón principal fue que Fidel Castro se dio cuenta de que Camilo era un personaje muy popular, muy simpático, y tan es así que cuando llega a La Habana le hace la famosa pregunta de ¿voy bien, Camilo? Y Camilo responde ¿va bien, Fidel? Ahora, no hay que olvidarse que en esa época Fidel Castro se presenta como un demócrata, se presenta como alguien que va a restablecer la Constitución, como alguien que tiene un pensamiento marxiano y no como un marxista, porque Camilo nunca fue comunista. Y hay muchos testimonios de su pensamiento, incluido el artículo que escribió Ernesto Guevara después de la desaparición de Camilo, diciendo que no se le podía calificar de marxista. Entonces, es evidente que un hombre de la popularidad de Camilo, que era tenido en Cuba como el Cristo rumbero, el Cristo de los humildes, que tenía este pensamiento y este valor, no iba a aceptar una revolución comunista. Después de la toma de Colombia, pasan un tiempo y entonces a mí me pide el director de Bohemia que fuera a ver a Camilo para hacerle una entrevista. Yo me fui a Ciudad Libertad y entro a una oficina donde me dijeron que estaba Camilo. En esa oficina no había nadie, pero al lado había una reunión donde estaba Camilo Cienfuegos, estaba Raúl Castro y estaba Ernesto Che Guevara. Y estaban discutiendo ahí, no sabían que yo estaba afuera. Y estaban discutiendo el problema de qué iban a hacer con los soldados del Ejército Constitucional. Entonces Camilo Cienfuegos planteaba darle trabajo en obras públicas. Y entonces Raúl Castro se opuso. Y entonces Camilo le dijo, bueno, pero si no le damos trabajo van a estar en la calle conspirando. Entonces Raúl Castro dijo textualmente, eso es lo que queremos, que conspiren para fusilarlo. Y el Che Guevara contestó, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces Camilo se oponía, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Son miles. Y de pronto dice Camilo, bueno, esto vamos a hablarlo con Fidel. Y entonces terminan la reunión y cuando sale Camilo, que me ve a mí, que salimos caminando, me pregunta, ¿tú oíste la discusión? Y yo le dije, no, yo no, ¿qué discusión? Yo me dice que no había oído la discusión. Entonces
Seguimos caminando y dice Mel, no, porque estoy teniendo problemas serios con Raúl Castro y con el Che. En esa discusión